Buenos días. Hoy veremos los efectos del pecado en el hombre. ¿Todos los hombres nos hemos hecho pecadores? Bueno, la respuesta es sí. Y la Biblia también lo afirma claramente, ¿no? Que todo ser humano está infectado con el pecado. Dice en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿no? Entonces, la Biblia misma nos afirma que no hay ni uno bueno, no hay nadie, todos se han corrompido, ¿no? Todos nos hemos corrompido. En el Salmo 143, verso 2 dice, no lleves a juicio a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. De nuevo, no lleves a juicio a tu siervo, porque delante de ti nadie es inocente. Todos somos culpables delante de Dios por ser pecadores. Eclesiastés capítulo 7, verso 20 dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Definitivamente, la bondad y el pecado son dos cosas diferentes. Y esto es lo que nos dice Eclesiastés. No hay persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No, siempre hay la persona generalmente peca, es mala. En general, la Biblia misma afirma que todos somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. No hay nadie en la tierra que pueda decir yo no peco, yo no pequé. Todos los hombres somos pecadores. Entonces, el efecto del pecado alcanzó a toda la raza humana. Ahora, ok, ya sé que yo soy pecador. ¿Y qué aspecto de mi ser, qué aspecto de mi vida ha infectado el pecado? Mi corazón, mi alma está llena de pecado. ¿Qué aspecto de mi ser está infectado de este pecado? En Santiago capítulo 1, verso 13 dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, ¿de dónde viene el pecado? Dice de nuestros propios deseos. ¿Por qué pecamos? Porque tenemos unos deseos pecaminosos que nos arrastran, que nos llevan hacia el pecado. Tito 1:15 dice esto, todo es puro para los de corazón puro, en cambio para los corruptos e incrédulos nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia está corrupta por el pecado. Entonces, por tanto, a veces los hombres pensamos de que somos buenos, pero que somos mal influenciados por el pecado, mal influenciados por personas, por circunstancias, y esa mala influencia nos lleva a pecar. Ahora, es cierto que existe una mal influencia en la vida de personas, pero finalmente la decisión las tomamos nosotros. Y nosotros tomamos malas decisiones o pecamos, no porque nos han influenciado, sino porque finalmente nosotros decidimos pecar porque tenemos malos deseos en nuestro corazón que nos llevan finalmente a pecar. Y aún nuestra mente y nuestra conciencia, como dice Tito, están corrompidas. Entonces, somos malos no por influencia, sino somos malos desde dentro. Porque nuestra mente está corrompida, nuestra conciencia está corrompida, nuestro corazón están corrompidos con el pecado. Por tanto, a veces, en general, el hombre trata de echarle la culpa a otra persona o a otra circunstancia de sus pecados. Decimos muchas veces, es que hemos pecado porque yo nací así, hemos pecado porque mi infancia fue así, porque yo no tuve estas oportunidades, porque no tengo dinero, yo peco porque las circunstancias me obligan a pecar. No, todas esas son
excusas. Puedan haber circunstancias, puedan haber situaciones que nos influencien, pero la decisión final la tomamos nosotros. Y como dicen estos versículos, de los deseos de nuestro corazón, porque además nuestra mente y nuestra conciencia está corrompida. Entonces no podemos echarle la culpa a nadie. El pecado, nosotros somos el problema. En nosotros está el pecado. Ahora, como decíamos en este versículo, nuestra mente está contaminada. Nuestra mente y nuestro entendimiento están contaminados con el pecado. Uno puede decir, voy a razonar y vamos a razonar para actuar, pero hasta eso es difícil. ¿Por qué? Porque nuestra mente y todo nuestro entendimiento está enfermo con el pecado, está corrupto con el pecado. En Génesis capítulo 6, verso 5 dijo el Señor vio la magnitud de la maldad en la tierra y que toda la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Dice, el Señor vio, se puso a mirar y vio que todo lo que el hombre pensaba, todo lo que el hombre se imaginaba era malo. Miren, no había nada bueno en sus pensamientos. Todo lo que el hombre pensaba era malo. Efesios 4:17 dice, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón a Él, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Dice, su mente está llena de oscuridad. Y en Génesis nos dice que el hombre solo pensaba hacer lo malo. Entonces nuestra mente, nuestro entendimiento han sido corrompidos por el pecado. Por eso es que la gente que no conoce a Dios, todos sus pensamientos siempre lo llevan a decir, no existe Dios, o Dios a un lado, y esta es mi vida, estas son mis decisiones, este es mi razonamiento. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están oscuros. Y todo su pensamiento lo va a llevar a pecar. Si trata de razonar a Dios, siempre va a excluir a Dios. ¿Por qué? Porque su razonamiento está lleno de pecado. Aun cuando que nosotros queremos solamente leer la Biblia y tratar de que nuestro raciocinio, nuestro intelecto esté leyendo e interpretando la Biblia, vamos a errar. ¿Por qué? Porque nuestra mente está llena de pecado. Por eso es que como creyentes, ¿qué necesitamos? Necesitamos de la palabra de Dios y necesitamos al Espíritu Santo que está morando en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que nos guíe a poder mirar, a poder encender la luz en nuestras vidas y poder mirar qué es lo que está diciendo la palabra de Dios para nuestras vidas. Porque nuestros razonamientos están llenos de pecado. Pero no solo nuestro razonamiento está lleno de pecado, sino también nuestra voluntad, ese deseo de hacer las cosas, también están corrompidos por el pecado. En Romanos 1:32 dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros que también las hagan. Dice este pasaje que estos hombres saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen tales cosas merecen morir. O sea que saben que lo que hacen merece un castigo. Sin embargo, igual las hacen e inducen a otros a hacerlas. ¿Por qué? Porque su voluntad está contaminada. Ya no tienen voluntad propia, el pecado los arrastra. Aún pueden decir ellos y pueden razonar y pueden concluir en decir, sí, esto está mal delante de Dios y merece un castigo delante de Dios. Sin embargo, ellos continúan en el pecado. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre ha sido corrupta, ha sido corrompida por el pecado. Romanos 7, capítulo, verso 18, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo.
Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago, ¿no? Pablo decía, en mi naturaleza humana, yo dice, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Y no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Por qué? Porque no quiero hacerlo, pero finalmente lo hago, o sí quiero hacerlo, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque la voluntad del hombre, nuestra voluntad, está también corrompida por el pecado. Por eso es que los hombres muchas veces se pueden proponer algunas cosas y finalmente a donde nos impulsa nuestra voluntad es hacia el pecado. Y necesitamos disciplinarnos para poder ejercer un dominio propio sobre esta voluntad que muchas veces nos quiere llevar a pecar. Jeremías 17:9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El Señor es el único que sabe qué tan malo es nuestro pecado. Por tanto, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestros deseos están todos contaminados delante de Dios. Romanos capítulo 1, verso 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Miren, como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Dice aquí en este versículo, ¿no?, que Dios los abandonó para que hicieran cosas vergonzosas que su corazón deseaba. Es decir, Dios estaba sujetando la maldad, pero en su ira que hizo él dejó que hagan las cosas que tenían en su corazón y ellos empezaron a usar, dice, sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes. Verso 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, que es digno de eterna alabanza. Amén. ¿No? Entonces, ¿qué hizo? La maldad estaba en el corazón del hombre, Dios estaba deteniendo, pero llegó un momento en que en su juicio, en el juicio de Dios, Él desata eso y la maldad empieza a desatarse, ¿no? Aquí, por ejemplo, está hablando en Romanos 1:24 acerca del pecado, ¿no? De la homosexualidad, del pecado sexual, ¿no? Estaba en el corazón del hombre y Dios lo suelta y entonces el hombre empieza a pecar más. Esto nos da una idea de que Dios está deteniendo la maldad del corazón del hombre y aún no vemos la totalidad del pecado por la misericordia de Dios, ¿no? No hemos visto la totalidad de nuestro pecado, no hemos visto la totalidad del pecado de otras personas. ¿Por qué? Porque Dios está atando la maldad en el corazón del hombre. Si desatara esa maldad del corazón del hombre, veríamos peores cosas que las que vemos aún hasta el día de hoy. Entonces vemos que el pecado ha corrompido a todo hombre. A todo hombre. Los efectos del pecado alcanzaron a todo hombre. Pero no solo a todo hombre, sino ya viendo individualmente alcanzó a nuestros deseos, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, ha alcanzado a nuestros deseos, a nuestras voluntades. Esto nos ha hecho finalmente que esclavos totales del pecado. Somos esclavos del pecado. Si no viene Cristo a redimirnos, somos esclavos totalmente del pecado. Dice en Juan 8:34, Jesús les contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, ¿no? Somos esclavos del pecado. Juan 8:44 dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y es padre de la mentira. Son esclavos del pecado, dice, y solo hacen lo que su padre el diablo hace, ¿no? Esto hacen. Romanos capítulo 6, verso 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Antes de Cristo éramos ¿qué? Esclavos del pecado. Tito capítulo 3, verso 3 dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de todas pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Estábamos ¿qué? Esclavos de nuestras pasiones, esclavos del
pecado, ¿no? Entonces, el pecado contaminó nuestras vidas, contaminó a todo hombre, que nos hizo, ¿qué? Esclavos del pecado. ¿Y podíamos liberarnos nosotros de esa esclavitud? ¿Podíamos liberarnos del pecado? No. Estábamos tan infectados con el pecado que no podíamos liberarnos por nosotros mismos. Dice Jeremías 13, verso 23. ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Tampoco pueden ustedes comenzar a hacer el bien, porque siempre han hecho lo malo. Dice, ustedes no pueden quitarse eso. Ustedes no pueden dejar de hacer el mal. No pueden salirse de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque siempre han hecho el mal. Está desde la naturaleza misma del hombre hacer el mal. Romanos capítulo 8, verso 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. No, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. La naturaleza misma del hombre, dice, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. En otras palabras, el hombre como hombre es incapaz de hacer el bien. Creemos que estamos bien, creemos de repente que hacemos cosas buenas, pero la Biblia dice que estamos mal. El hombre no puede hacer nada bueno por sí mismo. Y aún las cosas buenas que aparentemente hace no son buenas delante de Dios. Entonces, el pecado ha infestado todo nuestro ser, a todo ser humano, y el alcance de este pecado es tan grande que ha infestado nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro razonamiento, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras voluntades. Todo nuestro ser ha sido infestado por el pecado. De manera que nos hemos hecho esclavos del pecado. Y esclavos incapaces de poder salir de esa esclavitud. Por eso es que necesitamos a Cristo en nuestras vidas para que seamos libres de la esclavitud del pecado. Cuando reconocemos realmente el efecto del pecado en nosotros, podemos gritar y decir, Señor, te necesitamos para que Cristo pueda venir a salvar nuestras vidas. Hasta la próxima.